porque finalmente Luis Catalán, oiga, profe, se ha transformado en un fenómeno de redes sociales fantástico, de aquellos que nos clarifica qué dice la Constitución, y me encanta porque llega a los jóvenes, que yo personalmente, y creo que muchas personas estamos de acuerdo, nos salvarán del triunfo del rechazo. ¿Cómo está Luis? Muy bienvenido. ¿Cómo está Luis? Bienvenido. Muchas gracias, bien, aquí estamos haciendo nuestra tarea informativa como corresponde. Eso, me encanta. Oye, si mostramos uno de los videos de Luis para partir esta conversación... Pero antes, pregúntale, ¿usted es profe? Sí, yo soy profesor de lenguaje y comunicación, llevo ya 11 años ejerciendo la docencia, y en este momento estoy como trabajando en un colegio de Las Condes, haciendo unos pitutitos por acá, por allá, y además haciendo el tema de las redes sociales. ¿En el colegio no te han dicho nada de ese colegio de Las Condes? No, porque al contrario, están las fíjate. 3 comunas, cuéntanos, a ver. Al contrario, de hecho creo que lo hice un poco con malicia al ir a ofrecerme para allá, así que ha sido bastante exitoso. Me gusta eso. De lenguaje y comunicaciones, de niños chicos, de más grandes, de... No, de enseñanza media. Ya, enseñanza media. Ah, mira, y debe ser difícil igual, ¿o no? Ya, ¿Cómo? Veamos el video, después le preguntamos cómo se le ocurrió hacerlo, ¿te parece? Me parece, pues tenemos listo el video, ¿no? Profesor de lenguaje e influencer, me encanta la combinación. Nos vamos a ver el video de, oiga, profe, sígalo en su cuenta también, aproveche. Si no lo había visto todavía, aquí está, y deja claritas las mentiras del rechazo. Aquí está. Vamos a tener que hacer una nueva convención constitucional. En varios medios nacionales e internacionales ya causa polémica una de las declaraciones de Gabriel Boric, que dijo que en caso de que ganara el rechazo, él apoyaría un nuevo proceso constituyente. Sin embargo, varias personas del rechazo, incluyendo a Pepe Kast, salieron a decir que dicha opción es mentira. Y aunque no me crean, en este caso tienen razón. Recordemos que la Convención Constitucional fue la salida política al estallido social en noviembre del 2019 acordada por los partidos políticos, exceptuando al Partido Comunista. Ese acuerdo permitió reformar el capítulo número 15 de la actual Constitución sobre reforma constitucional. Y dice textual en uno de sus incisos que si la cuestión planteaba al electorado, es decir, la propuesta de nueva Constitución, fuera rechazada, continuará vigente la actual Constitución. Es decir, las personas que van por el rechazo acaban de confirmar que no existe una tercera vía. Así que la declaración de Boric, aparte de desafortunada, solamente es una declaración de intenciones. Por lo que, si la propuesta se rechaza, quedaríamos con la Constitución del 80. Digamos las cosas como son. Quienes hoy están promoviendo el rechazo quieren quedarse con el marco constitucional actual y hacer las reformas que a ellos y ellas les parezca y les convenga. En la propuesta de nueva Constitución trabajaron más de 300 personas, de distintas profesiones, saberes y orígenes. No perdamos esta oportunidad. Yo apruebo. Me encanta, Bueno. y este es muy Oye, actual. son bastante más de 300 personas, somos 154 más 2 asesores por lo menos por cada uno, o sea, somos... Sí. 450 personas, menos, podríamos decir. mucho más de 300 personas. Más si a eso, claro, añadimos todas las organizaciones que fueron a entregar propuestas de norma, claro, No, o sea, podríamos pero- llegar a muchísimas. No, participaron miles de personas, Sí. además el aparataje propio del Estado, los secretarios, secretarias, Es cierto. el Sí. equipo técnico, no. Sí, Muy real. Pero, oye, buena tu Me intervención, encantó. son claritas, bueno, como de profesor. ¿Cómo de profe, ah? Mi Mira. señora es profe también. Ah, muy bien, Sí. pues, colega. Oye, y me gustó mucho esta porque es de las últimas noticias, ¿no es cierto? Y tú estabas dando ahí un interesante punto de vista sobre algo que justo habíamos recién nosotros tocado, y recién, que tienen que ver con las declaraciones del presidente Boric, que da a entender que se podría hacer un nuevo proceso constitucional. Yo debo confesar que aquí tengo algunas fuentes que me explicaron por qué habían hecho esto, y que tenía que ver un poco con que si es que existía la posibilidad de que ganara el rechazo, y como Cosa que no creemos. yo no lo creo, por lo menos. Yo tampoco creo. Yo tampoco Yo creo. tampoco lo creo. Sí, pero bueno, pero algunas encuestas, y a veces los políticos le creen a las encuestas. Y yo no entiendo por qué. Y en ese caso, lo que quería dejar súper claro Boric era que no se puede evitar cambiar la Constitución del 80, que sería la que empezaría a regir, ¿verdad? Si es que si gana el rechazo. Como que hay que empezar a dejar claro eso, y también desenmascarar que fue un efecto contrario, y de hecho que lo alabaron mucho Carlos Peña y Matamala este fin de semana en sus columnas,
en la prensa hegemónica, digamos, lo alabaron muchísimo por eso, por haber como dejado en evidencia que lo que había dicho la derecha todo este tiempo era falso. ¿Qué te pareció a ti, Luis? O sea, comunicacionalmente creo que primero tuvo un coletazo negativo en quienes vamos por el apruebo. Sí. Yo igual me sentí como un poco invadido e invalidado por la presidencia, pero después haciendo el análisis, claro, se llega a la conclusión rápida de que en el fondo esto es una manera discursiva, insisto, de desenmascarar una posición. Y de hecho ese video lo hice todavía con el ánimo de que me estaban embaucando aquí en esta posición. Excelente. Pero siempre atento a las consecuencias políticas de eso. Entonces es real. La posición del rechazo, a quienes nos están escuchando, no pretenden cambiar las cosas. Eso es falso. Y de hecho ellos mismos dejaron súper claro en esta oportunidad que el capítulo 15 de la actual Constitución sella el proceso con el rechazo. O sea, de ahí en adelante, aunque ustedes se imaginen el mundo del CIPAP y uno diga, pero es que puede que ahora quieran cambiar todo, la verdad es que en los hechos, en el marco legal establecido, no existe esa posibilidad. Entonces, de ahí yo siempre planteo la duda. ¿De verdad vamos a dejarle a la voluntad de los mismos de hace 30, 40 años a que ojalá se abra un nuevo proceso constituyente? A mí me parece, primero, una falta de respeto al electorado. De hecho, muchos del rechazo dicen así como, es que la gente eligió sin saber. Siempre sacan el tema de la tía Pikachu, de que mira la gente, el show, es que el mismo Daniel Stingo, ¿cómo se te ocurre llevar a alguien de la tele? Y es como, a ver... dinosaurio, claro, que el que estaba en la ducha. Exactamente. Y es proceso, en vez de fijarse en la articulado. Exactamente. Y además, más allá de eso, la pregunta mía es, bueno, primero estás diciendo que la gente no sabe elegir, que la gente es tonta. A mí me parece eso un contraargumento muy falta de respeto. Complejo también para personas que ganaron elecciones populares ellos mismos. Entonces, si la gente no sabía cuando eligió los convencionales, porque se supone que la gente sabía cuando eligió al Congreso. Exactamente. Y lo otro que me parece súper grave es que además como que endosa la responsabilidad a la ignorancia popular. Como, bueno, eligieron aquí porque, no sé, pues siempre sacan el caso de Bade, que ya a mí me molesta un poco. Rojas Bade, que lo sigan sacándole provecho a algo súper nimio y puntual. Y nada, pues, o sea, se sigue endosando esta responsabilidad como, bueno, ustedes, pueblo, ¿qué van a saber respecto de lo que necesitamos como país? Eso es lo que sienten. Exactamente. Mucho, eso es lo que sienten. O sea, lo que pasa es que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es primera vez en la historia que ellos no toman las decisiones, para un lado o para el otro. Sí, ¿no? Entonces, como están ahí viendo que la gente representada llegó a ese lugar, eso les molesta mucho. Entonces, a ver, no sé si tú has tenido la oportunidad de escuchar las alocuciones, los discursos de la gente derecha en la convención. Sí, de hecho trabajé como asesor de un convencional de Marco Arellano. Ah, ya, perfecto. Entonces ahí estuve atento siempre a los Distrito discursos. 8. Distrito 8, pues, que sí, nos vimos varias veces. Sí, pues, sí. Entonces, y si tú escuchas el último discurso, por ejemplo, de Cantuarias, no, es demencial, pero demencial. Y ofensivo, qué ofensivo es. Acusaba, yo anoté, fue tanto lo que me impresionó, bueno, yo siempre anoto lo que ellos decían, y te puedo leer, yo creo que lo he hecho acá, pero aman la muerte, nos acusaba a nosotros de amar la muerte, aman la pobreza y aman la ignorancia, a los que votábamos a favor de los artículos. No creen en la vida humana, no creen en la maternidad, desprecian ser chilenos. Esas palabras las decía Cantuarias. Desprecian ser chilenos. Aman la injusticia, aman la esclavitud. Eso decía la exconvencional Cantuarias respecto de aquellos que aprobábamos la Constitución. Ese es el nivel. Entonces tú dices, ¿y por qué le sale eso a Cantuarias o a Marinovich o a Montealegre o a Rau o a Cretón? Porque ellos están acostumbrados a tomar las decisiones y cuando el pueblo llega ahí, dicen, esto no puede ser. Entonces, ayer Macaya nos dio la razón al decir lo que estábamos diciendo. Sin pueblo originario, sin pobres, sin independientes, sin mujeres. Por otro lado, también es súper interesante lo que tú planteas y lo que hacen particularmente los exconvencionales de derecha, y es que ellos no le hablan al público, no le hablan a las personas. Esto nosotros lo revisamos mucho en el currículum de cuarto medio cuando uno ve análisis crítico del discurso, que tiene que ver con la producción de discurso público, y estas personas no le hablan como uno dice vulgarmente, no le habla a la gallá. Esta gente lo que hace es producir material para luego recortarlo en sus redes sociales, subirlo y viralizarlo. Sí. ¿Ya? De hecho, muchas de las propuestas, de las cosas que ellos dicen son francamente mentiras.
De hecho, ese es el rol que nosotros, por ejemplo, bueno, ahora voy a decir que soy influencer porque me carga esa etiqueta, pero las personas que estamos en las redes sociales, lo que tenemos ahora como misión es desmentir a cada rato perdón por lo que voy a decir, pero las francas estupideces que están diciendo. No, no tiene por qué pedir perdón, No, toda la claro, razón. es que son francas estupideces, o sea, de que me van a expropiar la segunda casa. Oye, ayer me dijo alguien, si yo sé que va a ganar el apruebo, si total ustedes ya firmaron el acuerdo con la ONU. Y yo digo así como, ¿de dónde están sacando esa información? O sea, es como... Los terraplanistas. Los terraplanistas. Bueno, ayer también salió, o anteayer, salió un grupo llamado Profesores por Chile, que va por el rechazo. Evidentemente, todo lo que tenga por Chile, patriota, es de esa posición. Banderitas chilenas y oye, tú los buscas en Google y no existen. Solo participaron en una de las elecciones del Colegio de Profesores, en una lista que sacó menos del 15%, muy representativo del rechazo. Y resulta que eso es su aporte. Y yo me preguntaba, bueno, ¿quiénes son? El tipo tiene su cuenta privada, además me llegaron mensajes de que está funado. O sea, olvídate. Y además es una organización de cartón, no representa a nadie. Y yo no digo que no representa a nadie porque 1000 personas sea poco, no, por el contrario. Lo que yo digo es que no tienen aporte. No hay investigación, no hay propuesta, no hay nada, no participaron del proceso, no presentaron iniciativas populares de norma. Entonces es como esa gente, estas personas, particularmente Marinovich, con quien yo he tenido como encontrones a nivel de social, o sea, no con ella, sino como con sus seguidores, se han hecho virales los videos contra ella. Son francamente una lucha constante. O sea, ella sabe perfectamente que, bueno, esto es un ad hominem, pero un ataque personal, pero ella sabe perfectamente que levanta información falsa a sabiendas de que ella también promueve la falsedad. O sea, su hija estudiando con gratuidad no es una cuestión que a mí se me ocurrió porque la hija tiene la facultad, yo no lo cuestiono, yo no estoy diciendo que ella no pueda hacerlo. Exacto. Pero para obtener la gratuidad tú tienes que pertenecer al 60% más pobre de Chile, y estoy seguro de que Marinovich no lo es. Porque además devolvió su sueldo, entonces si tú devuelves, o sea, si tú tienes devolvió primero... Si tiene la posibilidad de devolver el sueldo, primero quiere decir que no devolvió necesita el sueldo en los 2 últimos meses con Cantuaria. Y después dijo, no, voy a devolver el sueldo de toda la convención porque esto no ha servido para nada, bla, 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 eso de estupideces. Yo creo que devolvió el sueldo porque no trabajó en nada, entonces que si no trabajaste, bueno, está bueno. Claro. Pero para poder devolver el sueldo tenés que tener entradas. Exacto, Claro tienes que que ser alguien que tiene plata para poder Entonces, ¿cómo tu vivir hija estudia con gratuidad? sin sueldo? Ahora, insisto, a mí no me molesta que estudie con gratuidad. No. Ojalá Nunca, que todos porque ojalá tuviesen todos esa, estuviéramos estudiando con gratuidad. El tema es que tú no puedes ser alguien que promueve ir en contra de las políticas de Estado que van en ese sentido. Más encima está rechazando todo oye, si rechazar artículos hasta de ella misma, si yo vi esas votaciones, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y además se dan ¿Te el acuerdas lujo, que el único artículo la única persona que rechazó el artículo 13? Sí. Es que el artículo De 13... los emblemas. de los emblemas nacionales, es la única que rechazó. Entonces, después esta gente promueve discursos, muchas veces discursos de odio también, homofóbicos, transfóbicos, realmente ignorantes, y no lo hacen, insisto, para volver al punto anterior, no lo hacen para hablarle a la gente, lo hacen para hablarle a su gente, para sus redes, y no están ni ahí en el fondo con la discusión real, con lo que estaba pasando en la convención. Ahora, meten mucha plata en las redes sociales, por lo tanto, eso también hace, o sea, han metido muchísimo. Yo estaba viendo no sé qué el otro día y me sale Arrau hablando unas cuestiones, pero Arrau miente. En Ñuble, Arrau miente, así lo conocen. Arrau el mentiroso, así lo dicen en Ñuble. Yo estuve hace un par de semanas, ¿se acuerdan? 2 o 3 semanas. Arrau el mentiroso. O sea, Arrau miente sistemáticamente, inventa cosas, lo mismo que tiene Marinovich. Distorsionan, mienten. Arrau es un mentiroso. Y si quiere llevarme a tribunales yo estaría feliz porque lo voy a comprobar. Pero si es verdad, es un mentiroso. Miente, targiversa, el Marinovich lo mismo. O sea, van cambiando la realidad acorde lo que ellos necesitan para dar a conocer una mentira de todo, digamos. El último creo que era de que un niño podía ser juzgado en los tribunales, un chileno decía, podía ser juzgado en los tribunales y condenado en los tribunales indígenas. ¿Dónde se le ocurrió esa cuestión? Una cosa, pero así como, y bueno... Yo no se pregunta si es falta de conocimiento falta de ética. O falta de ética. No, es falta de ética, claramente. ¿no? Ellos saben muy bien que eso no es la verdad, pero lo dicen igual, tal como ha dicho Luis, por razones de tratar de producir después en redes sociales un relato consistente, que es un relato mentiroso, pero diseñado con pinzas para entrar en la cabeza de la gente, porque al final existe un sentido común que los políticos siempre
se aprovechan de la gente. Es un sentido común basado en una realidad, que la clase política en Chile por décadas ha estado aprovechándose de la gente. Entonces, por buenas razones, hay mucho miedo, hay mucha preocupación frente a las decisiones de los políticos. Entonces, aprovechándose de eso, esos mismos políticos diseñan mentiras para generar miedo a los cambios que se está generando. Es interesante lo que hizo Gabriel Boric en ese sentido, de efectivamente interpelar a esa campaña de rechazo para reformar. Y la respuesta de Boric cuando dijo, bueno, entonces tenemos que volver a rehacer el proceso constituyente, si es que gana el rechazo, es que estaba respondiendo a la propuesta que estaba en el mismo Congreso de bajar a 4/7 el quórum de reforma, ¿no es cierto? Y es frente a una propuesta concreta de un grupo que pretende rechazar para reformar. Él dice, bueno, pero si realmente ustedes quieren rechazar para reformar, entonces hagamos, en caso de que gane rechazo, un proceso de rehacer la Constitución. Y ahí logró dividir a la gente porque, de derecha, porque fue una mentira. El concepto rechazar para reformar es una mentira porque ellos no quieren hacer cambios. No quieren es rechazar para no reformar. Y el momento que están ofrecido la posibilidad de hacer reforma, ahí dicen que no. Entonces, al final esto es mentiras diseñadas con pinzas. Ellos sabían que siempre que estaban mintiendo, pero buscaban con esto generar una particular masividad, porque quieren parecer más moderados y más razonables de lo que en realidad son. Hay una cosa súper importante ahí que no puedo dejar pasar, con el propósito educativo con el que yo acepté venir a este lugar a comunicar. Eso se trata. De eso se trata. Esto no es nuevo. Esta técnica discursiva es tan antigua como la política misma. Es una cuestión que viene de la época griega. De hecho, la retórica, para quienes no saben, que es el arte de utilizar las palabras para convencer al otro, es parte de este juego. El problema está en que si uno se remonta a la época clásica, se va a dar cuenta de que el propósito de la retórica exactamente era convencer al adversario para llegar a puntos comunes. Hoy por hoy, los efectos retóricos que utilizan los grupos, sobre todo privilegiados a nivel político, lo que buscan es defender su posición. No convencerte, sino que primero demonizan al contrario. O sea, olvídate. Los pueblos originarios. O sea, a mí me tratan como aprobado, que resulta que los arbolitos, el arbolito que veo yo lo corto, me dicen, los pueblos originarios son todos comunistas. O sea, siempre el discurso de ellos es de demonizar a la otra parte. No debo dejar de decir también que la parte del apruebo, un sector muy menor y con mucha menos pantalla, debo decir también hace lo mismo. Pero no lo logra discursivamente centrar en además en que el no lo apruebo, pescamos, porque nosotros ganamos con ideas, no con... Y Exactamente. pero los llevan a programas como Sin Filtro, por ejemplo. Eso es lo que te iba a decir. Justamente el programa. ¿Te han invitado ahí? Sí, pues me invitaron. Sí, le invitaron, me invitaron sí, un día antes de que me invitaran ustedes acá. Está Sin ahí. querer queriendo. A ver, ¿Y cuente. ¿Y Sí, le ahí dijiste está. que sí, le dijiste que no? ¿Qué? No, lo que pasa es que, a ver, bueno, ahí dice, hola Luis, hemos recibido mensajes de nuestros televidentes pidiendo que te invitemos. A mí me cargó eso porque es como, no nos interesas, nos dijeron que te invitaron. Claro. Es el público, bueno, ya, tendremos que escucharlo, qué lata. Sí, me invitaron a ese programa. Yo la verdad les dije gracias, pero no, me parece un espacio vergonzoso e innecesario. Saludos. Sí. Fuiste muy honesto, ¿ah? Sí, se llenó de... No, de pero además likes, fuiste eso. muy cortés, saludos. Sí, no siempre saludos. Oye, a ver, ¿cómo se te ocurrió comenzar con esta campaña personal? Has puesto mucho de ti, muchos días, muchas horas, tienes que ver videos, tienes que estar pensando, tienes que estar... ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te ha ido? Mira, el Oiga Profe nació en un periodo bien triste de mi vida. Yo quedé sin pega después del estallido social por cuestiones obviamente de cómo soy seguramente. Yo nunca supe las verdaderas razones. Y me costó mucho encontrar pega de vuelta. De hecho, ahí fue cuando yo dije, ya esto se acabó, me metí un poco en el tema de la política, por eso llegué al Distrito 8, Marco Arellano, etc. Y la verdad es que yo siento que como profe, y esto lo quiero decir con mucha propiedad, a mí me carga cuando la educación tiene un matiz neutral. Yo he escuchado incluso a periodistas de otros países hablar de que no existe la neutralidad periodística y yo soy un acérrimo convencido de que tampoco existe la neutralidad educativa. O sea, Todos los procesos educativos son potencialmente adoctrinantes y da lo mismo la posición desde la cual nos centremos. La educación busca adoctrinar.
Eso no es una cosa que yo descubrí, es así. Por otro lado, creo que los profesores, cuando tenemos una posición neutral frente a los hechos, nos volvemos, como decía un religioso africano, nos volvemos del lado del opresor. Cuando tú en tiempos de opresión decides ser neutral, te pones del lado del opresor. Entonces, como profe, nosotros no podemos tener una actitud pasiva frente a la información. No se trata de que no demos espacio a la discusión, que muchas veces dicen, es que tú no buscas discutir. No, por el contrario, la discusión es sana. Pero si la discusión se basa en mentiras, tiene que ser cortada de raíz. O descalificaciones, la mentira y la descalificación. Exactamente. Sí. Entonces, hace poco ahora, cuando venía en la micro, en el metro, una persona me puso, tú adoctrinas, bla, bla. Le dije, pero dame argumento. Me dijo burradas, así como, no, es que se acaba el Estado unitario, a todos nos obligan a entrar a FONASA, resulta que los pueblos originarios van a poder, puras pachotadas. Y yo le dije, no, mira, artículo 3, artículo 178, artículo 256, artículo tanto, ¿cuáles son tus argumentos? Además me dijo que era estudiante de Derecho, o sea, olvídate, cero nivel. Y me empezó a decir que yo la estaba atacando. Y yo le dije, no, yo te estoy parando la mentira. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Sí. Yo al menos... por eso nace el Oiga Profe y por eso también asumo esto. Que dicho sea de paso, a mí no me han pagado ni en bolívares fuertes, ni en pesos. Yo estoy esperando mi cheque de Maduro. Sí. Desde el año 2000. Tanto no ha llegado 19 nada. que estamos esperando. De hecho, que no llegue tengo cheque, pega oficial. No, estoy ahí haciendo, pero como te digo, es por eso. No me gusta esa actitud pasiva frente a la información. Ya, y eso se te ocurrió solo. Bueno, de partida sin pega y empezaste a hacerlo. Sí, solo. Y bueno, igual siempre he sido así como medio revoltoso, pero sí. Ya, y empezó entonces a crecer y sí, citado y otros te empezaron a retuitear. ¿Cómo se viralizó tanto tu cuenta? El primer video que se viralizó no tenía nada que ver con política. O sea, sí tenía que ver con política, pero no directamente. Es que yo dije que las tareas no sirven para nada. Ese video tuvo 4 millones y medio de reproducciones. Y yo lo planteo con base, así como diciendo, mira, no hay procesos cognitivos, no hay proceso metacognitivo, en realidad no sirven para nada. Y además se inventaron como un castigo, en el no sé cuándo, ya, en fin. Ese se viralizó. Y el segundo que se viralizó y me hizo crecer mucho fue justamente cuando yo hablé de la declaración de patrimonio de la Marinovich, que de hecho ella después hizo un video como diciendo, ¿respondiéndote? Oye, el auto no es mío porque es de mi marido, cuando ella le sacó el auto a Jadwe, que tenía el mismo. Sí, me acuerdo. Eso fue lo otro. Y ahí yo dije, bueno, ahí me asesoraron algunos amigos y me dijeron, oye, ahí están tus dos improntas, pues así como pégale, no, o sea, figuradamente, claro, a este tipo de información. Y ahí el Oiga Profe creció. Para mí el Oiga Profe es como yo haciendo clases, pero sin esas reglas del sistema, en la escuela yo no puedo hacer ese tipo de comentarios. No puedo. Entonces aquí como que se da, es un aula abierta en el sí. Mira, es interesantísimo lo que estás planteando, porque es otra forma también de enseñar. Te y que lata que no se puedan hacer en las clases. No. Que es una lata. Bueno, Sotelio dice, ¿qué precisan las palabras del profe? Nos quedaríamos con el marco constitucional actual. Se nota que es profe, grande, dice. Carmen Cifuentes dice, la derecha se llena la boca con la palabra democracia, pero no la respetan. Denostan a los chilenos cuando pueden haciéndose dueños del país. Mi otra cuenta dice, ahora la derecha tiene que entrar en esa discusión. Están como gallinas sin cabeza. La gente del apruebo tiene claro su voto, pero los indecisos ven el ridículo que hace la derecha. Alcaz dice, los patriotas, aparte de cantar el himno cada vez que se reúnen, ninguna propuesta, ningún aporte. Jimena Ramírez, qué bien, me encantó. Apruebo, feliz, fuerte y convencida. Marisol Apruebo de Soto, salida. Exactamente, dice Marisol Soto, grande profe Luis Catalán, más claro que echarle agua, clase magistral. José Galás, no hay que confiarse, Ale, el rechazo es una posibilidad. Vivi Busto dice, ¿quién es? Qué seco, hermoso ser del bien, bravo, awesome, dice nuestro público que está escribiendo a esta hora. Hola profe, dice Paola Vázquez. Mica Sandoval dice que grande el profe, siempre comparto sus videos, clarito, nada de palabras confusas. Centro Cultural África América dice saludos al colega, acá una profe de inglés haciendo gestión cultural para la comunidad penquista. Minta Vilches dice, me gustó la malicia suya, profesor. Clara Montt dice, bien joven, Luis profe. Paola Vázquez dice, gracias Matinal por tenerlo, el profe se tira con todo en apoyo a la educación. Diego Yarzo dice, la docencia es doctrina, pues, de ahí la importancia del oficio. Pancho Tudor dice, demasiado realista el colega, me parece bacán. Y luego la profe de inglés añade, no existe la neutralidad política en ningún espacio, colega. El ser humano es por esencia
un ser político. Así también lo enseñan en la escuela de periodismo, por si acá, Sí. a esos periodistas que les encanta hablar de la neutralidad. Oye, sí. Clara Montt dice, oiga, profe, sea arriesgado, dele una cátedra a los sin filtro, vaya y eduque, No. por eso corte de raíz. No, yo no concuerdo. No. ¿Saben por qué Clara Montt? Te lo voy a explicar. Porque Daniel no ha ido, yo tampoco he ido, pero justo me han llamado cuando tengo reuniones, lo cual es real. Pero además de eso, ¿sabe por qué no lo haría, profe? Porque las condiciones en ese programa no se dan para tener una discusión real. Política. Es Te una bajan, cuestión- te bajan el micrófono, ponen la música fuerte, No, pero el además, conductor grito, es no un supuesto moderador, pero no modera nada, porque él está por una opción. O sea, es que en el fondo, de nuevo volvemos como al punto pedagógico. Este tipo de programa, que yo ignoro completamente las características técnicas, por ejemplo, de rating. Yo sé que hace unos años atrás el canal del cable más visto era el Cartoon Network y el canal nacional más visto era el Mega. Entonces, Así es, un programa tal cual. como ese, que aparece en un canal que nadie ve, porque probablemente tenga un 0,00 infinito de rating, nuevamente es una fábrica de cuñas. Es una fábrica de cuñas. El Sin Eso Filtro no es un programa de debate, no está educando, es un programa de cuñas. Entonces cuando Cristian de la Fuente dice es que los pobres son flojos, cuando sale Pancho Mula, no sé cuál es, Orrego creo que el apellido, Sí, Orrego. diciendo también sus pachotadas, lo hace no porque él esté, uno, convencido, o dos, busca un propósito educativo, sino que simplemente busca generar cuñas para sus redes. Exacto. Entonces yo no estoy dispuesto a ser cuñero. A mí no me interesa eso. A mí me interesa que ustedes, los que nos están viendo acá, los mismos panelistas, den la opción de entender la información lo más efectiva posible con un propósito detrás. Absolutamente. Entonces es eso, yo no estoy dispuesto tampoco a ir a un programa. Y además salud mental, chiquillos. Sí, ¿Sabes qué? El súper de concepto de salud acuerdo. mental, a mí una persona, tú sabes que yo cuando puse que por salud mental, en ese post puse ahí que además por salud mental no quise ir, hubo gente que me puso gallina. Me puso así a mí me como lo han dicho cobarde. 50, a ver, pero a mí me lo han dicho 50 veces. Y A es mí me como- invitaron y el tipo habló en el conductor. Tienen como una sección contigo, una cosa así. ¿Sabías? Tanto. No sabía. No Te lo sabía. acabo de contar. Mira, como dijo por ahí una mujer, Alguien me contó, no yo hay no lo veo, por si publicidad acaso. mala, así que gracias. Le han dado, o sea, conmigo mucho. Y entonces la idea era como hablar de que yo no iba, y la gente me escribe gallina, anda a decir, te cagáis, perdón la expresión, ¿no? De ir aquí. Ir a Muy una- de los 90 también esa ofensa. ¿Ah? Así como o sea, yo me acordé de Volver al Futuro. Sí, años chicken, 80 y chicken, tanto, sí. gallina. Y yo dije así como, Maravilloso, Marty McFly. claro, yo dije, o sea, yo vi la película, pero así como sentirme interpelado por tu ofensa, actualízate, ¿cachai? Yo no, Me encantó. no puedo decirlo de otra manera. No, Sí. claro, y además, No, yo sí. lo he dicho muchas veces, cuando a veces aquí a nosotros también nos dicen que por qué no invitamos gente del rechazo para enfrentarlos públicamente. Pero ¿saben qué pasa, chiquillos, chiquillas, chiquillas? Que nosotros no... O sea, el rechazo tiene todas las cámaras que quiera tener, todos los diarios que quiera tener, todas las columnas que tenga intención de publicar. Sí. Entonces... ¿por qué nosotros vamos a hacer eso mismo? Si somos los únicos, o uno de los pocos medios de comunicación que hacen un programa diario, de lunes a viernes, incluso los domingos, y también tenemos las tardes, donde estamos haciendo el contrapunto informativo. Pucha, ¿por qué darle más espacio a aquellas personas que ya tienen tanto espacio? Y tienen toda la oportunidad en lo que tú decís, y vas Sí, así. al final- Además, la línea es conocida, nunca hemos ocultado nuestra línea editorial a diferencia de todos los otros que dicen que son objetivos y no lo son. Nosotros somos de izquierda, tenemos una posición por el apruebo, antes estuvimos por Boric. antes Estamos estuvimos por las transformaciones Estamos del por el país. progresismo y eso está clarísimo, o sea, nunca lo hemos negado. Es que el debate tiene un valor especial. Yo creo que en términos pedagógicos, el debate honesto, donde una persona plantea una posición y otra persona trata de desmentir esa posición y proponer otra, tiene un valor especial para aclarar la verdad, entre comillas, porque ninguna persona puede ser objetiva, de ninguna manera. Todos tenemos nuestra posición, entonces toda pedagogía también, exactamente como dice Luis, tiene una posición, uno toma la posición. Sin embargo, lo que sí podemos tener es cierto pluralismo donde distintas posiciones se enfrentan y se puede contrastar. Entonces para una audiencia ayuda mucho poder contrastar posiciones. La dificultad está en que cuando hay un ecosistema, o sea, una conversación donde ya una posición tiene sobreexposición.
¿ya? Y el problema es que este programa, por ejemplo, no existe en un vacío, existe dentro de una conversación más amplia y en los espacios donde debe existir verdadero debate en igualdad de condiciones, no lo hay. Porque lo que existe en la prensa empresarial, incluso en el canal público, que supuestamente es de todos los chilenos, es un sesgo muy fuerte a favor de la élite empresarial, a favor de la élite política que trabaja para esa élite empresarial, y las posiciones que son más populares, entre comillas, o que vienen fuera de la lógica binominal, están siempre en desmedro. Entonces lo que hacemos acá, por ejemplo, es un correctivo. Si no existía ese sesgo mediático afuera, entonces sí, uno podría decir por qué no hay debate en este programa. La razón por la cual no hay debate en este programa es porque estamos comentando los debates sesgados que existen en otras partes. Si no existiera ese sesgo, no tendríamos que hacer ese trabajo y estaríamos en otra situación. Igual me estaba dando vuelta lo que dijo Luis acerca de esto de que toda pedagogía es adoctrinamiento. Sí. ¿Me quiero hacer responsable? Sí, ¿ah? Esa es como la cuña. Aquí, el académico y el profe. A ver, Sí, claro, me sí, puse a claro. pensar, y depende cómo uno define adoctrinamiento, porque yo creo que yo trato, por lo menos en las clases, de hacer pensamiento crítico. Entonces yo, por ejemplo, daba clases, bueno, en varias universidades, incluso universidades muy de derecha, con estudiantes todos de derecha, o casi todos de derecha, sobre historia reciente chilena, incluyendo el golpe de Estado, la dictadura, la transición democrática. Y habían otros profesores, porque yo fui el único extranjero, entonces obviamente yo tenía otra visión. Claro. O sea, el único izquierdista que iban a permitir en un ambiente así era, por supuesto, alguien de afuera. Pero los otros profesores, lo que me preocupaba de su adoctrinamiento es que yo veía la bibliografía de sus cursos y eran todas personas de derecha y a veces bien faranduleras las personas. Yo me acuerdo que alguien por el manual del perfecto idiota latinoamericano, un texto pero muy ignorante del hijo de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya sé quién estaba hablando. Del escritor, de Vargas de Llosa. Mario Vargas Vargas Llosa, Llosa, perdón. sí. Sí, eso. Del hijo de Vargas Llosa, y es que un texto así, muy politizado hacia un lado, y ningún otro tipo de texto, además es una respuesta al libro de Galeano, de Las Venas Abiertas, y no puso el libro de Galeano al lado de. No te puedo creer. O sea, yo cuando sabía pasaba que existía una paso respuesta. bibliografía, yo obligo a mis estudiantes a leer Hernán Vigi, a leer a Hermógenes Pérez de Arce. No, yo creo que es Dios nos absolutamente necesario leerlo para entender, si uno no está de acuerdo, cómo desmentir esos textos. Entonces yo creo que el adoctrinamiento, en el mal sentido, es cuando las bibliografías solo incluyen una visión. Yo creo que tiene que haber un pluralismo y uno puede tener una posición en contra de esos textos, pero hay que leer esos textos. Yo hice doctorado sobre Friedrich Hayek y Milton Friedman. A mí me fascina la derecha. Creo que es importante estudiar posiciones con las cuales uno no está de acuerdo. Entonces yo creo que sí hay una diferencia entre adoctrinamiento, que es tomar una posición, y estoy súper de acuerdo con esa linda frase que es de Desmond Tutu, que fue arzobispo de Ciudad del Cabo, que decía así: la neutralidad frente a injusticia es ponerse al lado del opresor. Perfecto, yo me pongo al lado del oprimido y no al lado del opresor. Pero en mi interpretación de cómo ponerme al lado del oprimido, tengo que tomar visiones que son distintas a la mía. Entonces la derecha va a decir, nosotros también estamos al lado del oprimido, pero nuestra forma de ayudar al oprimido es a través de, no sé, la libertad de mercado que permite enriquecer a todo el mundo. Tienen sus argumentos. Y quiero que estos argumentos se sepan. ¿Sabes cuál es el problema, creo yo, de base en esta discusión? Es tal como dijiste, cuál es el origen del concepto de adoctrinamiento. Yo voy a aprovechar también de hacer otro speech. La gente normalmente entiende el adoctrinamiento como la posición personal del profesor frente a la información que entrega, que más o menos sería lo que va por tu lado, como de yo asumo la posición de mostrar ambas partes. Eso sería mal entendido adoctrinamiento. Lamentablemente, el adoctrinamiento es un concepto que nace como peligroso en la época de los nazis, porque los nazis utilizaron el aparato estatal para meter a la fuerza la doctrina que ellos defendían. ¿Ya? Eso es básicamente, yo no soy profe de historia, pero eso es como el tema macro. En la actualidad, los sistemas de educación en el mundo supuestamente no buscan la imposición de una verdad, pero cuando yo digo que son potencialmente adoctrinantes, lo digo porque los gobiernos, a la hora de definir los currículum, por ejemplo, están tomando una posición frente a los hechos.
Sí. En tu caso, además, creo yo que hay que puntualizar que tú estás hablando de educación superior. Y la educación superior tiene un resguardo que es reconocido internacionalmente sobre la libertad de cátedra. Los profesores en la educación parvularia, básica y media, bueno, la parvularia quizás no tanto porque no hay contenido, entre comillas, sí tenemos que debernos a un marco institucionalizado. Entonces yo no puedo ir a la escuela a decir, por ejemplo, no sé, cualquier pachotada de izquierda o de derecha, si no responde a los marcos de esta institución. Y ahí está el peligro. Porque, ¿por qué en la escuela, claro, por qué en la escuela se habla de dictadura militar y no de pronunciamiento militar, que es como lo típico que saca esta gente, así como, oye, pero tú hablas de dictadura, pero porque el concepto de dictadura es el más adecuado en función de la verdad, de los hechos. Claro. El problema es que la gente lo interpreta como adoctrinamiento por eso. Entonces, como para que no se vaya mucho el punto, creo que está mal entendido el adoctrinamiento. Yo digo que es potencialmente adoctrinante porque depende de decisiones políticas que no necesariamente van a concordar con la visión de los hechos. ¿Ya? Solo para dar un caso concreto, hasta la Revolución Pingüina, por así decir, 2014, quizá un poco más tarde, la educación en Chile tenía un sesgo sexista tremendamente evidente. Absolutamente, ¿Ya? de acuerdo. O sea, la participación de las mujeres en las ciencias, por ejemplo, que es una cuestión que se da a nivel mundial, es muy recatado, y eso tiene que ver con los sesgos de género que nosotros tenemos en la sociedad y en la escuela. Entonces, mientras la escuela siga entregando una educación sexista, está adoctrinando. ¿Me explico? Está adoctrinando en función del patriarcado, del machismo, todo lo que ustedes quieran decirle. Claro. Mientras la escuela no tome una posición de rebatir esa realidad, entonces está adoctrinando. A eso me refiero con el adoctrinamiento. Ya, entiendo perfecto. Ahí se entiende, pero claro, todo interesante. ¿eh? Ahí lo entiendo, pero tuviste que explicarlo. Por supuesto. Entonces, cuando uno habla del adoctrinamiento natural, yo me inclinaba a lo que decía Hassan, que es como meter una idea a fuerza parcial. Pero ahora que lo explicas, claro. Es que es súper importante porque la gente en las redes sociales tiende a sobrereaccionar por el concepto de adoctrinamiento y considera que cualquier cosa es adoctrinamiento. Entonces, este profesor es de izquierda, entonces él adoctrina. Sí, no, a mí me lo han dicho. Habla con porque el otro día vi un video tuyo que suscribo... ¿Dónde firmo? Exactamente. Para darte mi apoyo. ¿Por qué les importa tanto que hablemos con él? Somos nosotros los que nos importa. Mateo Olade dice, gran distingo, arriba el apruebo. Miriam Rivas dice, hola chicos, no se preocupen por no ir a ese tipo de programa. Excelente invitado, me deja aún más claro mi opción apruebo. Sotelio, hay que dejar de hacer televisión para el rating, hay que hacerla para las personas, nos hace mucha falta. Y ahí solo aclarar, sí, para el rating hay algo, pero ese programa en particular es un programa que viene de un programa argentino. Sí, es una copia de un programa argentino. Es una copia de un programa argentino que puso en el radar a este señor nefasto... Orrego. No, en Argentina. Milei. Sí. Ese señor nefasto que también entrega el sueldo y que grita como un histérico. Es diputado que ahora, ¿no? Y ahora es diputado más encima. Ese señor o sea, para allá va Orrego, perdón que lo diga. Sí. Para allá va Orrego, si esa es la idea. Él es un Milei, claro, chileno. En versión chilena. César Villalobos dice, y por eso nosotros seguimos la voz de los que sobran y los amamos más que la cresta y más allá. Gracias, César. Miriam Rivas dice, me encanta la voz de los que sobran y sus invitados son secos. La derecha está desesperada, como decía Marta Sánchez. Desesperada. Oye, Luis, ha sido un agrado conversar contigo hoy día. Muy interesante. Por favor, síganlo a Oiga Profe en sus redes sociales para hacerle preguntas, para darte, no sé, de repente ideas de cuál es la fake news del momento, porque uno a veces también se pierde, pues no está todo el día tratando de saber cuál es la noticia del momento. ¿Cuáles son tus redes? Mis redes, bueno, en todas partes soy Oiga Profe. En Instagram es con un _, Oiga_Profe. En Twitter es Oiga_Profe. En YouTube también estoy Oiga Profe. En todas partes Oiga Profe. Soy como perfecto. El único con esa marca. Ya. Oye, ¿les puedo robar un minutito? Dele, por favor, su programa. Lo que pasa es que me gustaría hacer un llamado a mis colegas de todo Chile, de profesores de todas las regiones, porque me han preguntado mucho por qué yo como profe defiendo la nueva Constitución. Y yo llegué a 8 conclusiones respecto del marco general de educación que se está proponiendo y no quiero que se pierda esta vitrina tan importante para que llegue a ello. ¡Qué buena! Son resumidos.
Primero, que el Sistema Nacional de Educación, chiquillos y chiquillas, no implica esta estatización de los colegios. Así que los colegios particulares y subvencionados pueden seguir existiendo conforme a la ley y los mandatos constitucionales. Segundo, el rol del Estado subsidiario desaparece en esta Constitución. Por lo tanto, los colegios ya no son un bien de consumo, un servicio mero como el TV Cable, sino que más bien es una responsabilidad social. Tercero, la propuesta de Constitución tiene un artículo específico respecto del rol de los profesores, profesoras, educadoras de párvulo y asistentes de la educación. En la actual Constitución no hay ningún mandato al respecto y los asistentes de la educación son técnicos, auxiliares, o sea, son toda la comunidad educativa. Y son fundamentales. Exactamente. Y ganan unos sueldos Y además eso provoca que las políticas públicas sean de mejoramiento continuo a todo el personal. Cuarto, se deja de considerar, y me hago responsable de esto, los padres dejan de tener el derecho de la educación superior, o sea, del derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos. No pierden, en uno de los artículos, en uno de los incisos lo dice, no pierden la elección sobre la educación, pero cambia el concepto diciendo que el padre es tutelar del ejercicio del derecho. Es decir, los niños y niñas son quienes tienen el derecho a la educación, no los padres. Por lo tanto, a mí me parece súper potente porque ahora obliga a que el padre escuche al hijo, que los hijos sean partícipes del proceso educativo. Quinto, la educación sexual integral, que a nivel internacional ha demostrado incluso que puede disminuir los niveles de abuso y acoso sexual en las familias. Súper bueno. Eso junto con el laicismo son dos mandatos que yo reconozco que son un avance tremendo en la Constitución. Sexto, acuérdense también que la Constitución establece el sistema de conocimientos y el derecho al deporte, ambos que también se entrecruzan con el sistema educacional. Séptimo, reconoce, muy importante, la libertad de los pueblos indígenas a abrir sus propios colegios, obviamente bajo los marcos y principios legales y constitucionales, algo que ya ocurre con los colegios franceses, ingleses, alemanes, y que yo no entiendo por qué durante tantos, bueno, obvio que lo entiendo, pero estoy siendo sarcástico, ¿por qué durante tanto tiempo a los pueblos originarios no se les permite hacer ese tipo de educación? Y octavo, para cerrar, la Constitución mandata el reconocimiento de diversos métodos y metodologías de enseñanza, de hecho está protegido en la libertad de enseñanza, e incluso reconoce la neurodiversidad esta Constitución. Por lo tanto, todos estos métodos como alternativos que hoy tenemos en la mente de colegios artísticos, Montessori, Waldorf, etcétera, se abre la puerta constitucionalmente a que sean reconocidos por el Ministerio de Educación, porque yo sé que las personas que están en nuestros colegios saben que al final del año igual tienen que pasar por exámenes libres o por convalidaciones medias ahí extrañas, porque esos métodos no son reconocidos. Y chiquillos, la neurodiversidad, que también lo dice la Constitución, no es una discapacidad, tiene que ver con la multiplicidad de funciones sistémicas de nuestro cerebro. Entonces, no solo reconoce, por ejemplo, el TDA o el TDAH, sino que también reconoce los estudiantes que son, digamos, que tienen habilidades superiores para su edad, por ejemplo. Que hay muchas mamás que me dicen, oye, mi hijo tiene una facilidad para los números y resulta que en el colegio lo retan y lo castigan porque sabe más que los compañeros. Bueno, esta nueva Constitución, al reconocer la neurodiversidad y la diversidad de metodología, también abre la puerta para que ese tipo de estudiantes tampoco sea marginado. Así que son mis 8 puntos como profe. Aguante la prueba. Aguante la prueba. Muchas gracias, Luis Catalán. Gracias, Oiga, profe, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Supongo que podrás venir en otra oportunidad, que podrás grabar algún videíto con nosotros, alguna las veces que lo consideren necesario, yo estoy dispuesto. Ya, fantástico para nosotros. Lucho, muchas gracias. Me encantó la verdad. Me gustan mucho tus videos y vamos a seguir viralizándolos porque sí, porque vale la pena hacerlo, porque nosotros estamos convencidos. Yo al menos estoy firme y convencida por el apruebo de salida. Así que con eso terminamos nuestra conversación con Luis. ¿Y qué está pasando aquí? Porque algo va a pasar en este estudio.